Todos mantenemos conversaciones con otras personas y no hay que ser muy inteligente, tampoco hay que ser muy astuto, tampoco hay que ser muy observativo para lograr tener una conversación lo suficientemente fluida para darte a entender con alguien. Esto lo haces cuando pides una dirección, esto lo haces cuando pides un consejo. Muchas veces no estás al cuidado de todas las cosas que dices, pero sabes que hay ciertas cosas que por sentido común haces y debes esperar en una conversación. Pero por alguna razón, cuando se trata de comunicarnos con Dios, las cosas cambian. No tenemos para nada este sentido común, este sentido de fluencia tranquila, entendida y consciente, sino que todo lo que hacemos en la comunicación con Dios es hablar demasiado. En general, las personas cuando se trata de Dios hablan demasiado. Dios, vine a hablar contigo, pero tal parece que no vine a hablar contigo. Solo quiero que me escuches cientos y cientos de cosas que tengo que decir durante una hora de supuesta intercesión. Esto es lo que básicamente muchas personas hacen. Le llaman intercesión a orar por su problema durante mucho tiempo. Orar durante un tiempo prolongado. Como si esto fuera realmente intercesión. Sé que para muchos la palabra intercesión dentro del cristianismo es como una vaca sagrada que al momento en que estoy diciendo esto definitivamente se pueden disgustar. Pero tómate un segundo para reflexionar sobre esto. La palabra intercesión no significa que tú tengas que pasar mucho tiempo hablando sobre un tema. La palabra intercesión, y esto lo puedes corroborar en cualquier diccionario, significa hablar en favor de alguien para que reciba un beneficio. ¿Ok? De tal manera que esto te recuerda el trabajo del Espíritu Santo, cuyo trabajo es mantenerse en una conversación constante con Dios, para que mientras Él habla a favor de ti, tú recibas. La palabra de Dios dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Estuvimos hablando un poco acerca de las cosas que no debemos hacer en la oración. Y una de estas es pretender tomar el lugar del Espíritu Santo. Claro que intercedemos por otras personas, pero de ninguna forma tú puedes tomarte cientos de horas para tratar de interceder por un problema, porque eso definitivamente no va a traer una respuesta. Déjame explicarte más sobre esto. Hay cosas que no debemos olvidar, y principalmente las palabras de Jesús. Permíteme leerte una vez más Mateo capítulo 6, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. Muchos de los supuestos intercesores lo que hacen es orar durante un tiempo prolongado, pero únicamente cuando están en vista de la gente. De ninguna manera hacen esto cuando están en privado. Jamás oran por otras personas cuando están en privado. Es posible que ni siquiera oren. Pero cuando se trata de orar en público, tienen mucho que decir. Mucho que decir. Y esto es precisamente lo que Jesús está diciéndonos. Pero también tiene algo más que decir. En el verso 7 dice, piensan que por su palabrería serán oídos. Es decir, tratan de hablar durante un tiempo tan grande y creen que con eso van a tener una respuesta, van a alcanzar el favor, van a alcanzar la misericordia y la gracia de Dios. Pero esto contradice todo lo que la palabra de Dios enseña, pues la Biblia dice que todo lo que nosotros recibimos es por gracia y no por mérito, es por gracia, es decir, es un favor no merecido. Es un regalo no merecido. No hay nada que puedas hacer para evitar recibirlo o para tratar de recibirlo. Es decir, Dios te ama así como tú eres y Él jamás dejará de hacerlo. La elección de tomar su amor o no es tuya, pero nunca vas a poder cambiar el hecho de que Él te ame. Y eso no significa que tú seas alguien conocido para el cielo.
Dios te conoce, claro que sí. He hecho referencias como esta, diciendo, eres un desconocido para Dios. Déjame explicarte a qué me refiero. Cuando hago esta expresión, eres un desconocido para Dios, trato de decirte, tú hablas demasiado, pero en realidad estás hablando solo. No estás hablando con Dios. Conversas demasiado en una oración, pero tal vez no es con Dios. Muchas de las cosas que puedes estar diciendo están muy lejos de lo que es realmente la oración, simplemente porque mantuviste una práctica constante. Entonces, de ninguna forma has mantenido una conversación, sino simplemente has llenado el cielo de muchas palabras, pero no hay contexto sobre ti. No hay identidad sobre la persona que está orando. Y esto es algo que debes de evitar por ser una persona conocida para Dios, por tratar de lograr que en el cielo tu nombre sea conocido como alguien que pasa tiempo con Dios y no alguien que es incansable en la supuesta oración. Hay cosas que tú como cristiano practicas y hay cosas que tú mismo sabes que no deberías de hacer. Pero cuando se trata de la oración y mi tiempo personal con Cristo, es como no le permito a nadie que me diga cómo hablarle a Dios, cómo debería de ser. Y eso es un tanto cierto, pero solo en un 10%. Pues no debes dejar que nadie te diga, hey, tu oración está mal. Pero ciertamente debes escuchar el consejo de Jesús y solo de Jesús para saber cómo mejorar mi conversación con Él. Hay algo que quiero que comprendas al respecto. Tú no puedes permitir que todo el mundo se meta en tu relación con una persona, con tu esposa, con tu esposo. No puedes permitir que lo hagan o ya no son una relación de 2 personas. Ya serían una relación de 3, 4, 5 o más personas. En el momento en que ellos empiezan a decidir cómo hablarle a tu esposo o tu esposa, entonces ya no son una relación de 2. Hay más personas involucradas. De esta misma manera, quiero que uses esa lógica para comprender que con Dios no puedes permitir que nadie te diga que tu oración está mal. No puedes hacerlo porque entonces ya no es una relación entre tú y Dios. Ya es una relación entre tú, Dios y más personas. Sin embargo, debes escuchar el consejo, así como en tu relación matrimonial, escuchas el consejo para mejorar como matrimonio, debes escuchar el consejo para mejorar en tu relación con Dios, pues es, al fin de cuentas, una relación lo que está disfrutándose aquí. Con Dios, todas las cosas son posibles. Y cuando tú hablas con Él, cuando tú conversas con Él, tú sabes cómo es Él. Así como tú sabes cómo es tu esposa, tú sabes cómo es Él. Lo que diferencia bastante la oración correcta, según las palabras de Jesús, con la oración que a veces tenemos, es que somos muy repetitivos, muy tradicionalistas, somos demasiado simplistas. Creemos que si le gritamos a Dios toda clase de cosas sin parar durante 1, 2, 3 horas, mi problema se va a resolver. Entonces pensamos, esta situación es dura, debo de orar mucho, debo de clamar mucho, debo de suplicar mucho, debo de hacer toda clase de cosas porque si lo hago, Dios me va a responder. Y entonces estás quebrantando que es un favor no merecido. Estás pasando por alto que la Biblia insiste que no es por obras, no es por obras. Al contrario, tu correcto entendimiento de todas estas cosas produce obras buenas. Es decir, no son mis obras buenas antes de recibir, sino recibo antes de hacer obras buenas. Y esto es algo que sin duda alguna puede causar toda clase de conflictos en tu mente, porque la palabra de Dios dice estrictamente que no dejes que tu oración se convierta en una sarta de palabras sin parar durante mucho tiempo, porque eso no funciona. De hecho, en el versículo 8 dice, no se hagan semejantes a estas personas, a estos hipócritas, porque nuestro Padre sabe de qué cosas tienes necesidad antes de que se lo pidas. Es realmente importante llegar a la conclusión de algo. Con todo lo que has escuchado, seguramente, si me estás prestando toda tu atención, llegas a una pregunta muy lógica. Bueno,
Si me acabas de leer la Biblia y puedo entender que Dios sabe de qué tengo necesidad, entonces ¿por qué debería orar? Es una pregunta muy válida y muy lógica. Es realmente lógica. Cuestionarte esto después de escuchar de Jesús mismo que Dios sabe de qué tenemos necesidad es una pregunta muy lógica. Es como, bueno, mi esposo sabe de qué tengo necesidad. ¿Por qué debería decirle? Sabes, muchas veces con Dios no usamos el sentido común. Lo usamos para las cosas normales de la vida. Si te das cuenta, realmente tienes que decirle a tu esposo, realmente tienes que decirle a tu esposa de qué tienes necesidad. Porque tal vez con tu comportamiento, aunque ven que tal vez te está faltando algo, muchas veces la elección tiene que salir de ti. Déjame mostrarte algo. De Jesús mismo comprendemos algo. Un día llegaron suplicando: Dios, ten misericordia. Jesús, ten misericordia de mí. Él los miró y les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? ¿Sabes? El asunto aquí no es que Dios no sepa cuál es tu problema. Él puede ver que estás ciego, puede ver que estás cojo. Pero Él busca, así como tu pareja, buscan que sea tuya la elección para poder agradarte en su totalidad. En su totalidad, porque al fin de cuentas es una relación. Alguien que solamente ve tu necesidad de tomar agua, te dará una botella de agua, pero no sabe si en realidad tú querías un agua de sabor. Estas son las cosas que tú tienes que tomar en cuenta cuando hablas con Dios. Es simplemente sentido común con Cristo, porque Él te conoce, Él sabe todo lo que tú eres, Él te diseñó, sabe tus preferencias, pero en el preciso momento en el que tú estás presentando una necesidad ante Él, tú debes de plantearle todo lo que tú deseas, de una forma sincera. Él, en su orientación divina, incluso puede mejorar tu propuesta. ¿Por qué? Porque te ama, así como tú lo harías con tu esposa, con tu esposo. ¿En verdad quieres ese vestido? ¿En verdad quieres ese producto, ese perfume? ¿Sabes? Tú quieres esto, pero déjame sorprenderte con algo mejor. Es una de las tantas razones de por qué deberíamos de orar. Y aunque la respuesta por el momento sea muy básica, podremos abarcarla muchísimo más adelante. Pero de momento tienes esto para poder seguir mejorando en tu conversación con Cristo. Si esta palabra fue de bendición para ti, te invitamos a compartirla, darle like y escribirnos qué fue lo que te inspiró y habló. Te animamos a apoyar este ministerio para que más personas escuchen esta palabra de gracia. Suscríbete para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones.